Bienvenidos, este es nuestro tercer episodio de Es tu caso. Así suena bien a... Un programa de Carlos. ¿Cómo es la de...? Tengo lo que decirte. Tengo lo que- El tema que vamos a hablar ahora es una pregunta bien interesante que en realidad cuando empezamos a desarrollarla era más largo de lo que pensamos, porque empezaban a salir cosas y temas y subtemas que decíamos, wow, pero bueno, creo que va a ser importante poder conversarlo, porque creo que todos en algún momento estamos en una temporada donde la tecnología nos ha como venido a abrumar con todo, y a veces no somos conscientes de lo que esto pasa en nuestra propia salud, ¿no? En nuestra propia salud mental. Y la pregunta es, ¿por qué me importa tanto lo que veo en las redes sociales? Esto es algo que creo que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Sí. En el tema de los likes, el tema del corazoncito, si me ¿Quién dan ve solo tus el dedito. historias? ¿Quién no ve? ¿Quién te sigue? ¿Quién te deja de seguidores seguir? tienes Exacto. también? Sí. Pasa. Y claro, aparte de desarrollar esta pregunta era darnos cuenta que las redes sociales son parte de nuestra vida. No podemos evitarlas ahora. Son necesarias porque tenemos que comunicarnos, sea con el colegio, en la universidad, con nuestros amigos, familia, ¿no? Por trabajo. Y algo que en mi época todavía pues uno podía tener celular hasta, a mí me dieron a los 18 años, pero ahora los chicos tienen desde los... Claro, te lo 13. comprabas con esfuerzo. Exacto. 11, 13, Ahora 11. los 11, 12... Y eso que si tenías de joven, era un celular que no tenía, o sea, Claro, con mi las cosas azulito. mensaje de texto con las tres letras en una tecla para enviar y lo mucho el juego Snake. Pero no es que había Exacto. la real red social donde podías contactar con Exacto. Y ahora todo está tan accesible para todos, de todas las maneras posibles. Y justo empezamos a identificar que ahora hay términos, ¿no? Encontramos el término FOBO, que es este temor de estar desconectados virtualmente. Y hasta le han tenido que poner un término porque es una realidad Porque ya era en una la que estamos problemática. pasando, que es el fear of being offline. ¿Ok? Y bueno, creo que a nivel personal, un poco trayendo contexto, para nosotros creo que justo conversando, lo que yo les decía era que para mí a veces era el tema de tener las notificaciones, era como... no podía con mi ansiedad, tenía que ir a revisarlo, tenía que ir a verlo. Cuéntanos tu caso. En mi caso, no muy gracioso. O sea, en mi caso era casi similar, me daba como, no sé, tenía que responder todos los mensajes que me llegaban a WhatsApp. Y tenía que estar viendo y quería ver quién me escribía. Y mayormente incluso una vez vi, no sé si han visto un documental de Netflix, cómo es que las redes sociales, el algoritmo y todo, cómo trabaja para que tú hagas lo que ellos quieren que hagas. Ya, así me pasaba. Veía una notificación y abría mi celular. Me llegaba hoy día recomendaciones y tal, y yo abría. Entonces todo lo que hacía en el celular yo lo hacía. Entonces, ¿qué hice? Primero en WhatsApp, bloqueé las notificaciones de mensajes. Entonces cada vez que yo quería ver mi celular, yo tomaba la decisión. No cuando el celular me diga tenía que abrirlo, sino yo empecé a tomar la decisión. Porque me daba esta de necesito estar ahí y ya era como, ya no era sano. Pues, ¿no? Ya me di cuenta que no era sano y puse eso como un límite para mí, ¿no? De restringir las notificaciones y me ayudó bastante. Fue mi caso. Sí. Sí, bueno, en este caso a mí me ocurrió por el tema del trabajo, ¿no? Que están como que a veces muy pendientes, pero es verdad, si hay cosas muy urgentes, lo que va a pasar es que te van a llamar, entonces no te permite concentrarte en lo que estás haciendo y lo que puedes hacer en media hora te termina resultando un lapso de 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces, cómo eso te quita también calidad de vida. Entonces, en ese sentido, lo que también, por ejemplo, sí opté era poner el celular en silencio. Si había llamadas perdidas de personas del trabajo, bueno, ahí ya llamaba, contestaba y ya, pero hay que aprender a hacer de alguna manera algún tipo de límite, ¿no? Una vez que uno es consciente de que tal vez esto te está limitando un poco, no te está permitiendo ser lo suficientemente efectivo y eficiente en lo que tú quieres también. Incluso hoy en día hay algunos celulares que te permiten tener la configuración de ponerlo en modo trabajo y te llegan llamadas solamente la gente de tu trabajo, notificaciones del correo del trabajo y todo relacionado a eso. Y ya cuando acabas tu trabajo ya te llegan las mismas notificaciones, ¿no? Sí, creo que todos estamos inmersos de alguna manera u otra.
Algunos tenemos hasta 2 celulares para el trabajo y para lo Sí, personal, la vida personal, porque también nos vamos dando cuenta que es parte de lo que somos y en lo que estamos viviendo, solo que el tema también es saber cómo gestionarlo. Entonces, podemos identificar que hay ciertas ventajas en las redes sociales. Es la realidad, cómo hubiéramos pasado la pandemia si no hubiera habido redes sociales. TikTok se hizo un boom porque era lo que nos ayudaba a mantener la mente fresca. Y también, o sea, algo ahí que muchas empresas, como lo mencionó Yurit, están usando Instagram, TikTok para nuevos emprendimientos, poder seguir creciendo. Entonces no es algo tan negativo, pero en cómo nosotros lo gestionamos ahí va a determinar, ¿no? Claro, ahí está la clave, aprender a gestionarlo y que eso no sea algo que de alguna u otra forma domine tu vida o limite tu vida, ¿no? Que es lo que cuando somos más jóvenes es mucho más difícil de gestionar, ¿no? Sí. Ya como adultos tal vez podemos ahí activar la alarma, pero la gente joven es un poco más difícil. Incluso una de las ventajas que yo justo estaba viendo un documental, que hay lugares en donde el TikTok, tipo, no sé, en Japón, es un ejemplo, no recuerdo el país, solo muestra contenido de educación. Y la gente abre TikTok para ver educación, para educarse sobre cosas, ¿no? Bueno, acá en mi caso mi algoritmo está lleno de perritos y cosas así, ¿no? Pero hay como una manera también de que ver que sí es ventajoso, sin embargo podemos tener cuidado con ciertas cosas. Y otro, creo que las ventajas que incluso hasta mi mamá me decía, ay, me contacté con mi amiguita de la promoción de no sé cuánto. O que viven en otros países. Exacto. O aprendes y haces amigos también de fuera, o conoces otras culturas, si quieres viajar. Tienes ahí muchas orientación o tips, por así decirlo, para poder viajar. Entonces, tiene su lado muy positivo. El tema está en que saber gestionarlo. Exacto. Entonces, sí identificamos que es algo que podemos, con lo que convivimos, ¿no? Pero también hay que detallar un poquito, y es algo que quiero que conversemos, en cómo también esto tiene un impacto en nosotros, ¿no? Que de pronto ahorita, a estas alturas, ya han ido ajustándose muchas cosas, pero yo recuerdo que al comienzo tomarse una foto era tener 100 para poder escoger la foto perfecta que me pueda dar más likes y que yo no pueda tener imperfecciones. Ajá. Entonces esto empezó a desarrollar lo que es la comparación, ¿no? Entonces se dieron muchos tipos de comparación. A ver, ¿cuáles son las que ustedes consideran o que recuerden? Justo el que mencionaste me vino a la mente el tema del físico, ¿no? Muchas veces ves en las redes sociales el físico, el cuerpo perfecto, y que el filtro incluso, que mucha gente no se da cuenta de que hay un filtro que te borra los dientes, no sé qué. O sea, todo el tema físico hace que una persona vea como que un ideal y te comparas, no soy así, entonces mejor no publico, no subo, porque he visto muchos casos incluso de adolescentes y jóvenes que no tienen ninguna foto en sus redes sociales porque creo que no doy la talla como esta persona perfecta, hermosa. Claro, es que hay que ser conscientes que detrás de esa foto perfecta, de esos influencers, como mencionabas, hay todo, pues, una serie de filtros, ¿no? Edición. Pero también una serie de, o sea, en este caso, un trabajo previo para maquillarse, para montar toda la escena. Es eso, ¿no? Básicamente, el trabajo previo que se ha realizado y que, claro, uno de manera espontánea a veces quiere hacer porque, bueno, es alguien que le llama la atención, le pareció chévere lo que hizo, pero te das cuenta que, pues, no te sale la primera, entonces ahí surge esa comparación y esas ideas, ¿no? Otra vez, es que yo no soy así de guapo, guapa, ¿no? Me estoy mal, en fin, y entonces ahí es donde viene un poco ese sentimiento de que no estás de acuerdo a las expectativas que se viene publicando en este mundo ideal, digamos. A mí me pasó, por ejemplo, viendo Reels, comparándome mi estilo de vida con el estilo de vida de esas personas. En el tema de, hay muchos Reels que suben toda la rutina un día y se ve tan y perfecto. Lo romantizan demasiado. Se ve tan perfecta que yo me levanto tarde y corro. Eso o de repente, y no da el tiempo de como exacto, o de repente mi desayuno no se ve así, o de repente yo voy en un bus, o sea, cosas que son parte del día a día, pero te llenan tanto porque obviamente el logaritmo también trabaja de esa manera, que llegó un punto en que dije, ya no quiero ver porque me está afectando el simple hecho de que mi vida no se vea tan romantizada como esta. Entonces creo que también incluso desde ahí ya va influenciando las redes sociales, no solo en cómo te percibes, sino cómo percibes tu vida, incluso cómo percibes tus posibilidades. Porque, bueno, hay muchos que les regalan o de repente han trabajado muy duro y pueden comprar cosas. Claro. Pero de repente en el momento no lo tienes, entonces eso también te hace sentir mal. Sí. Otras cosas de la comparación también es el área emocional, ¿no? Mucha gente muestra
amo mi vida y soy feliz y es lo mejor que me ha pasado y todos lo ven en las redes sociales y uno que está en una etapa de depresión o que está pasando por algún problema en casa, yo no soy así y te comparas. ¿Por qué su vida es perfecta? ¿Por qué la mía no? ¿Por qué ellos están felices y yo soy la única persona que está triste? Cuando no, en realidad sabemos que hay un contexto, justo como lo decías, ¿no? Hay todo un contexto detrás de por qué se ve así, ¿no? Claro, Siempre que ese es el así. objetivo, vender, no sé, moda, vender en este caso un estilo de vida, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de eso y pues tal vez ahí es cuando de alguna u otra manera podemos darnos cuenta de que bueno, es solamente algo que en ese momento puede pasar, pero no todo el tiempo, no toda la vida es así. Exacto. Ujú, sí. Yo creo que también pasa lo opuesto. O sea, no solo como estoy súper bien, sino de repente si he recibido algún diagnóstico o algo, lo tomas como propio y tu cuenta gira alrededor de eso. Entonces, es algo que he visto mucho más en TikTok que en Instagram. Pero incluso, mira, te doy como 6 7 pautas de si tienes, nos han llegado incluso casos, ¿no? De si cumples 5 de estas pautas es porque tienes TDAH o es porque sufres de algo como depresión o ansiedad. Y la gente en verdad se lo cree y lo toma como suyo. Sí, es Entonces, cuidado. Y que en algunos casos podría ser útil, Yeah. porque de alguna manera te hace sentir como no soy el único o la única que está lidiando con algo, pero por otro lado también, como le dices, es con mucho cuidado, ¿no? O sea, porque de alguna manera creo que también en el lapso de este tiempo se han ido cambiando algunas cosas para que, porque antes era bien distinto claro. lo que veíamos en las redes sociales, pero ahora de alguna manera ya se está ajustando, pero aún así no podemos evitar que eso nos lleve a comparar incluso expectativas de lo que debería la vida ser, Ujú, ¿no? De lo que deberíamos estar haciendo, de lo que debería, cómo debería ser mi cuarto, cómo debería ser la forma en que me he visto. Pinterest. A mí me encanta Pinterest, Tal cual. pero claro, ¿no? Pero es, Inspiración. sí, Es que de hecho entrar en comparación siempre te va a dejar viendo que hay algo mejor o hay algo peor. Ujú. Nunca se va a enfocar en ti. Entonces cuando te comparas en los estilos de vida, el aspecto físico, el área emocional, El área académica. el área académica, todo, cuando es en esa comparación siempre vas a ver que o hay algo mejor, algo peor y te olvidas de qué estás disfrutando tú en tu día a día, qué tienes, tu familia, no sé, una cama para dormir, o sea, hay cosas tan simples que nos Sí. olvidamos por entrar en comparación y terminamos perdiendo en todo ámbito, ¿no? sí. Bueno, entonces quiero con esto que toquemos un tema importante que es la adicción. Mm. Chan, 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 chan. Y eso estaríamos hablando de la adicción a redes. Yo sé que a veces Claro. se varía con este tema de los videojuegos, pero es otro tema y en otro momento lo conversaremos. Pero ahora más que nada lo enfocamos en lo que es la adicción a las redes. Y claro, la realidad por la propia necesidad es que, por ejemplo, si uno es adolescente y va a salir, su mamá va a querer saber dónde estás, ¿no? Claro. Y que necesites un celular que te dé seguridad, por un tema de seguridad netamente. Pero eso también nos lleva a la idea de pensar, ok, ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Cuándo esto se convierte en una adicción? ¿Qué piensas? Cuando ya se vuelve una dependencia y una necesidad de tener que estar todo el tiempo en las redes sociales. Ujú. Sí, por ejemplo, se ha visto en algunos casos, ¿no? De jóvenes que tienen temor, como están usando todo el tiempo el celular, entonces la batería se les acaba rápido. Y luego están buscando un lugar un poco ansiosos donde pueden cargar porque si ya se desconectan sienten que es algo muy difícil para ellos lidiar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya podríamos estar hablando de un problema, ¿no? Porque ya no pueden hacer su vida de manera regular. O también cuando, por ejemplo, tenían ciertas aficiones, no se les gustaba un deporte, compartir con las amistades, ¿no? Y de pronto es como que se alejan de todo eso y su prioridad es estar pendiente en las redes, ¿no? Sí, Sí. tal cual. Entonces, cuando ya nuestra vida regular empieza a afectarse porque de pronto estoy más tiempo en las redes sociales, pues nos vamos dando cuenta que esto ya no está siendo como algo de mi día a día o saludable, sino que ya, porque hasta incluso tú esperas en algún lugar, imagínate que llegaste temprano a algún lugar y lo primero que vas a hacer es ponerte y cubrirte para, ¿no? Sí. Para evitar interactuar, para evitar mirar incluso a la gente. Entonces sí, consideramos que eso podría convertirse en una adicción y ya algunos papás, por ejemplo, tienen límites, ¿no? En los plazos, en los tiempos. Claro. Pero incluso encontramos una estadística bien interesante, que el 70% de personas menores de 24 años tienen FOBO, que habíamos dicho que era el miedo
de estar De perderse. desconectado. Ujú. El 70% es un montón, es un montón. Y incluso yo a veces he tenido pacientes en sesión que de alguna manera esa caletita nomás están como viendo qué pasa porque no quieres perderte de algo, no quieres perderte del nuevo Yeah. tren, no quieres perderte de la broma, no quieres perderte del estilo de vida de alguien, qué estar haciendo la otra persona. Y es ahí donde nace la adicción, pues, ¿no? O incluso un Porque mensaje estás- que te llegue. Exacto, porque querer estar pendiente, que al día siguiente todo el mundo va a hablar de eso y no te quieres Exacto. como quedar sin ningún tema de conversación, tienes que estar. Y ahí es lo que hablábamos, ¿no? De cómo lo usamos de mala manera, ahí. Y ahí se vuelve la adicción, la necesidad Sí. de querer estar todo el tiempo viendo, pues, ¿no? ¿Qué está Ujú, pasando? sí, Y no estar sí. desconectados. Ujú. Ahora, también hay que entender que las redes sociales también nos han ayudado a cubrir ciertas necesidades, Claro. solo que cuando estas igual no son bien reguladas, pueden tornarse peligrosas o riesgosas, como por ejemplo la socialización, ¿no? Millones de amigos. por Sí, las claro, redes. por todo el mundo empezó a hablar muchísimo mejor, y es más, la gente se comunica mejor escribiendo, ¿no? Y de alguna Pero- manera hasta los emojis han ayudado a que expresemos. Los A stickers. romper el hielo, por así decirlo. Los Sí. stickers pueden decir más de 1000 palabras, amigo. Sí, y justo, bueno, me comentaban de esta red social, ¿cómo se llama? Omegle. 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 Es muy antigua. Creo que yo no sabía eso, pero Joana nos contó yo que la es muy usé antigua. en el 2015 cuando me gustaba un youtuber y el youtuber Muy dijo, antigua. me voy a anotar en Omegle de 7 a 8 los que puedan entrar con y ponen, para entrar a esta página, hablan con Filtros. gente extraña y te ponen filtros. Entonces el youtuber puso, pongan el filtro, mi nombre, tal, 2028, no, algo así, ya, X. Y yo ponía, y solamente para ver al artista, bueno, esa artista es famosa. Pero eso fue hace tiempo, pero hoy en día incluso tengo pacientes que utilizan Omegle, que lo hacen para conocer gente, pues. Pero de es todo el gente mundo. random, o sea, gente que nunca más vas a volver a ver. Sí. A menos que pidas Que pidas su número Ya, de ya, Instagram. contacto, ¿no? Pero también es medio peligroso, dependiendo de la hora. Sí, pero también por otra parte, entonces ahí vemos, ¿no? Se cubre esa necesidad de socializar, porque un Claro. adolescente necesita, un joven le gusta conocer gente, Ujú. y ahora es más fácil a través de una red social Sí. que hacerlo, tipo ir a un lugar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y no sé qué. Cara a Ya. cara. A un clic de Exacto. Y por otro lado también nos lleva incluso me habían comentado de algunas como aplicaciones o aplicaciones o páginas como para expresarte, ¿no? Donde tú podías expresar cómo te sentías, lo que pensabas, sin ser juzgado, porque creo que algo que un adolescente también busca es como sentir eso. La libertad de expresarte sin que luego estén juzgando, ¿no? O lo te que a digan veces qué sucede hacer. con los padres, ¿no? Es Que lo su que preocupación Ajá. están corrigiendo o están Claro. juzgando porque pues no quieren que algo malo les pase, pero en este caso hay más bien fortalecer Ujú. saber escuchar, esta aceptación para poder ayudarlos y bueno, que tal vez ya no busquen con tanta necesidad de esos espacios, ¿no? Claro. Sino que Ujú. confíen en sus padres. Sí. Es Sí. lo que mayormente los adolescentes se dicen como los incomprendidos, como que no, es que no me entiendes. Es esa necesidad de buscar libertarse siendo comprendidos, pues, ¿no? Sin ser juzgados. Sí. Y bueno, pero como lo vemos, si esto no es como Modulado. sí, si esto no se da de una manera como tranquila, puede llevarnos a ciertos riesgos, Ujú. ¿no? Como lo tenemos como a veces las estafas, ¿no? Que pueden pasar, que gente que pide cosas, ¿no? A cambio de otra, o te pinta que es el mega churro guapo y de pronto... Los catfish, los que te dicen, no estoy en tal lugar y el dinero y te piden y incluso adolescentes pueden llegar a ofrecer dinero o agarrar cosas y por lo que te venden en las redes, ¿no? Incluso había una serie que se llamaba Catfish, donde mayormente eran adolescentes y jóvenes siendo engañados por personas Claro, que tenían relación por 2 años, 3 años y cuando los conocen en la vida real no eran lo que eran. Incluso varios estaban tras una imagen porque no les gustaba su físico, Ujú. porque trataban de aparentar algo que no eran. No tanto para estafar, sino porque también querían sentirse amados, ¿no? Pero incluso en el hecho de que incluso puede haber situaciones en que cuando hay menores de edad, pedofilia, ¿no? O sea, Ujú. Se exponen, ¿no? ¿no? Porque te pintan la idea de que es alguien de tu edad, de con quien estás conversando, pero en realidad hasta no podría ser hasta seguro. Incluso recuerdo alguna vez conversando con una adolescente, nos contaba un poquito de cómo los colectivos, incluso súper mega radicales, también están muy internalizados
en Discord, ¿no? Que En las había... plataformas digitales. Y me acuerdo que en esta situación en particular eran muy radicales con respecto al feminismo radical, ¿no? De que tipo, todos los hombres son malos. Y claro, y vino como un poco confundida, ¿no? De toda esta información que recibía y de verdad todos son malos, todos los hombres son porque estaban inmersos en medio de estas comunidades y si un adolescente no tiene la capacidad de conversar, Y de filtrar la información. exacto, puede confundirse. Y bueno, sin irnos por otro lado, tampoco tan fuera las fotos, ¿no? Que a veces muchas personas piden y luego con esto o las venden o chantajean, ¿no? Sí, y ahí es donde a veces se produce todo esto de que, bueno, al final, en este caso, las persuaden para tener relaciones sexuales, sí, ¿no? Entonces ya se convierte en todo un tema bastante complejo, ¿no? En el cual, pues, la vida del adolescente o de los adolescentes está en riesgo. Entonces sí es muy importante justamente eso de la comunicación, ¿no? Y el poder darse cuenta de que las personas que están detrás de la pantalla, pues hay que saber un poco desconfiar, ¿no? No creernos todo lo que nos dicen, ¿no? Sí. Y entonces creo que todo eso se resume a un tema que venimos abordando estas 3 semanas, que es el tema de autoestima, ¿no? Definitivamente consideramos que las redes sociales pueden tener una influencia, sea positiva, pero cuando esta no es filtrada, cuando esta no es mirada, incluso a veces con una orientación, podría desviarse y podría afectar nuestra autoestima, ¿no? Porque tenemos una perspectiva y justo pensábamos mientras desarrollábamos este tema que a veces las redes sociales nos hacen como tener esta idea de que no soy capaz de hacer esta vida que tengo en redes sociales en la vida real. Exacto. Se creen, o sea, es por ese miedo a que no sean aceptados en la que pintan una imagen a través de una pantalla y como se les es más fácil por dudar de sus capacidades, venden el soy así, soy asá o no me van a juzgar porque al final nunca me van a conocer en persona, lo que les decía de esta serie, ¿no? Al final, cuando descubrían quién era una persona totalmente rota que decía, o sea, no soy capaz de mostrarme tal cual soy porque no sé si me van a aceptar. Y eso era una autoestima, ¿no? Una autoestima que no estaba tan bien construida, que poca confianza de que tienen la capacidad de socializar, de hacer nuevos amigos, de enfrentar retos, pero es algo que ahí está como marcado, ¿no? Y si bien felizmente ya vemos cada vez más redes sociales un poquito más humanizadas, ¿no? Más transparentes, incluso ya con menos filtros y personas hablando un poco su experiencia real, ¿no? Y siempre haciendo saber tipo, esto que pongo no necesariamente es toda mi vida, ¿no? Exacto. Eso es solamente un extracto de... O es mi trabajo incluso. Exacto. Entonces, si bien tenemos esa salvedad ahora de que muchas cosas están mejorando y cambiando, también sería bueno, me gustaría que podamos compartir algunos pasos prácticos para poder saber cómo ayudar a alguien que de repente está en este conflicto de no sé si estoy teniendo una adicción a las redes sociales o por qué me siento así cada vez que veo a tal influencer o a tal persona. ¿Qué les podrían recomendar? Yo creo que un buen paso es poder reducir el tiempo que utilizas. Al inicio va a ser bien, de repente incómodo, pero o le puedes dar tu celular a tu amigo o a tu amiga, o incluso buscar hacer otra actividad en vez de eso, pasar tiempo en familia, o incluso conversar cara a cara, ¿no? También otra puede ser el hecho de cuando comes, no usar el celular. Sé que a veces estás comiendo solo o en grupo, estás así como viendo el TikTok o el Reel, y nos pasa a veces, pero creo que son pasitos que podemos ser un poco más intencionales para evitar, ¿no? De repente si tú identificas que no eres alguien que está lidiando con esto de la adicción a las redes sociales, poder evitarlo, ¿no? Porque es algo muy sutil. Es algo muy Creo sutil. que aumentando lo que dijo Pau, darte cuenta de que si es que socializas más por redes sociales que cara a cara, también puede ser como un indicador. Entonces, una alarma de que creo que puedo intentarlo mejor en la vida real. Entonces te animamos a que puedas, si es que te da vergüenza tener esas interacciones cara a cara, busca un amigo, una amiga, un familiar, alguien que te ayude. Ir a meterte en un deporte, a reuniones sociales, algo en la que tú puedas primero probar y demostrar que sí eres capaz de pues entablar una conversación. O punto, pues en un papelito. La mano y lo lee. Hola, ¿qué te gusta hacer? Cosas que te pueden ayudar, ¿no? Creo que también incluso yendo al caso que yo una vez experimenté, pues si es que sientes que estás muy pendiente a tu celular, desactiva tus notificaciones, pon en modo no molestar, modo trabajo, modo estudio,
apaga, incluso en algunas aplicaciones te Se dan puede esta apagar. opción de darle un límite de tiempo. Instagram te puede poner 1 hora al día, 3 horas al día y respetarlo, ¿no? Porque de una otra manera también, si es que te das cuenta que no puedes respetar esa hora, también puede ser una alarma de aquí hay algo que puedo trabajar. Ujú, Pero creo que eso por ahí también sería algo de ayuda. ujú. Sí, tal vez tratar de identificar, ¿no? Antes de que empezar a usar tanto estas redes, ¿de qué otra cosa o de qué otra manera disfrutaba compartir o hacer en mi tiempo libre, ¿no? Entonces tratar de retomar aquellas cositas que tal vez hemos dejado de lado porque se nos ha ido un poco el control sobre el tiempo que dedicamos a las Ujú. redes sociales. También podría ayudarnos a continuar, ¿no? Experimentando y viendo otras cosas que nos satisfagan y que no sea solamente esto, porque bueno, y está súper comprobado tras las investigaciones que es realmente una adicción, ¿no? Y que lo único que va a generar, si es que no lo aprendo a controlar, si no busco ayuda a tiempo, es justamente que va a limitar mi proyecto de vida. Ujú, sí. Sí. Creo que también un filtro que podría ayudarte, y a veces nos pasa que quizás en este proceso de la autoestima y lo que venimos conversando acerca del autoconocimiento, también trata de notar cómo te sientes cuando ves la información, por ejemplo, en un post, ¿no? De repente, cada vez que miro a esta persona me siento mal porque digo a mí que me falta, porque yo no soy así. Como un filtro para decir, a ver, ¿en qué me está ayudando? Porque una cosa es que yo diga, mira, qué bacán, y puedo aprender esto, puedo aprender, aplicarlo de alguna manera, pero normalmente siempre lleva a sentirnos un poco mal. Entonces trata de considerar tus propias emociones como un filtro para decir, a ver, ¿me está ayudando o no? ¿Qué está aportando? Porque también hay contenido que sí, que yo lo leo y digo, Eso qué es muy bacán, esto me puede servir, siento que ya no soy la única lidiando con algo, o estoy aprendiendo una información nueva y útil para mí. Entonces Exacto. trata de que a través de tus emociones también poder tener un pequeño filtro de qué tan útil o qué tan bueno me es seguir a esta persona o escuchar este tipo de información para que también puedas tener una mejor información, ¿no? Y establecer cierto límite. Eso te Hacer puede un ayudar. filtrado a las Ujú. personas que sigues, creo que es bueno. Y por otro lado, pues evitar situaciones en la cual se transfiera información vulnerable tuya, sea fotos, sea números de celular, sea direcciones. Sí, porque de alguna manera eso también puede exponernos a situaciones de peligro, porque pensamos que a veces, yo recuerdo en mis épocas de adolescente, pensaba que nunca me iba a pasar nada malo, ¿no? Pero la realidad es que no lo sabemos. No lo Sí. sabemos. Y sobre todo también no tomar las redes sociales como un modelo de vida, ¿no? Como un modelo de estilo de vida, como que es que no, en Pinterest se ve así, o sea, sí, así tiene que no ser. siempre es así, ¿no? Entonces evitar de que esa sea nuestra gran referencia. Vamos a hablarlo como inspiración, no sé, tengo una amiga que le encanta ver Pinterest para ordenar su casa y queda hermosa, pero no es que si no sale así mi vida no es hermosa, no, simplemente que úsalo como un buen filtro, Como más una no- referencia. Exacto, más Solo no una como referencia. tengo que Así ser va a así, ser, yeah. porque así son todos los que se ven bien cuando no es así. Claro. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por escucharnos. Hemos tratado de hacer la información lo más práctica posible y compartir un poquito respecto a lo que venimos leyendo, lo que venimos estudiando para que esto les pueda ser de ayuda. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y ya nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.